Amén. No me acuerdo. Sí, medio. Es que. Pintando juntos ya, ¿no? No me acuerdo de mí. Me voy ayudándolo. Aguadías. Estaba premiando cerca. Sí, yo después de algo que me ha pasado, ando medio mal de la mano. Gloria a Dios, aleluya, te adoramos, Jesús. Que lo bendiga, hermano, en esta mañana. Estamos contentos porque Dios ha sido bueno y grande en sus misericordias. Sí. Vamos a dar inicio a la escuela bíblica, la clase número 13. Amén. Clase número 13. La base bíblica se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al 23. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al 23. Amén. Vamos a dar inicio a la escuela bíblica con una oración. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, porque tú eres bueno para siempre, son tus misericordias. Te damos gracias, Dios mío, por el privilegio que nos das de poder llegar a tu casa para adorarte, glorificarte y aprender de tu palabra, Señor. Gracias porque ya estamos nosotros en este lugar, Señor, y te pido por los que vienen de camino, que tú los traigas con bien, Dios mío, puedan llegar aquí a este lugar para que todos juntos podamos adorarte y glorificarte y aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús nos encargaremos, Señor, de darte toda la gloria y la honra a ti, porque solo tú te la mereces, Espíritu Santo, que seas tú el maestro de maestros y que tú lo reveles, que tú nos des la interpretación de la enseñanza de tu palabra, Dios mío, del tema, Padre amado, para que así podamos salir edificados de esta enseñanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Entonces la clase número 13 dice: la obediencia, un ingrediente del carácter santo. Ese es el tema de la clase y la base bíblica se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 23. Amén. Si tenemos el expositor, pues usamos el expositor. Si no tiene expositor, buscamos la Biblia. Siempre bienvenidos todos los que estamos aquí y los felicito. Gloria sea a Dios, aleluya. Dice la lectura de la clase, la vamos a leer como siempre lo hacemos, antifonalmente. Yo leo el primero, usted lee el segundo. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 23, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y espera por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice el 14. Obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabiendo que fuiste Respetado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas incorruptibles, como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ya desmayado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tres tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. viendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros, extrañablemente, de corazón puro, Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. O sea que no habrá cosa sobre todas las cosas que permanezca para siempre, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, el tema dice la obediencia un ingrediente
del carácter santo. La obediencia es un ingrediente del carácter santo. O sea que, en pocas palabras, el escritor del expositor dice que la obediencia es algo muy importante para ser ¿qué? Santo. Amén. Hay 3 objetivos de la clase. Dice el primero: describir la obediencia que la palabra demanda de los hijos de Dios. Describir la obediencia que la palabra demanda de los hijos de Dios. Número 2, responsabilizar a los creyentes con su deber de obedecer al Señor siempre. No por temporadas, ni por tiempos, ni por épocas, sino por siempre. El 3 dice formular, echarle abono, regar. Amén. Formular la conducta de reverencia a Dios que es propia de los creyentes. A Dios tenemos que ¿qué? Reverenciarlo. El único que se merece reverencia es nuestro Dios. Por eso cuando venimos a la casa de Dios, cuando nosotros andamos caminando en esa obediencia, tenemos que honrar y reverenciar ¿a quién? A nuestro Dios. Amén. En todo tiempo dice. Sí. No dice nada más cuando tengo parte, no dice nada más cuando estoy en la iglesia, dice en todo tiempo. Ahora, cuando la palabra dice en todo tiempo, entonces, ¿de qué tiempo está hablando? O sea, tenemos que reverenciarlo en todo lugar. Un momento. Porque somos ¿qué? Luz en medio de dónde? De las tinieblas. Amén. Entonces, dice el pensamiento central, la manera ideal para modelar un carácter que agrade a Dios es imitar ¿a quién? A Cristo, quien fue obediente hasta la muerte de cruz. O sea, a quien nosotros tenemos que imitar, hacer obediencia, ¿es a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Porque Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El texto áureo, oiga bien hermano, cuando nosotros somos obedientes y vivimos santos para Dios, mire el texto áureo lo que dice, y es un texto clave, que tenemos que practicarlo. Dios nos habló al respecto de esto, Dios nos habló anoche al respecto a lo que dice el texto áureo. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿mediante qué? El Espíritu para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros, extrañablemente, de corazón puro. ¿Se acuerda qué fue lo que Dios nos habló anoche? ¿Se acuerda? O ya se les olvidó. ¿Cómo va a ser que se les haya olvidado, hermano? Entonces tenemos que ir ante un doctor. Porque tan jóvenes que está bien yo, que todavía se me puede olvidar, pero ustedes están tan jóvenes, ya se les olvidó. El que dice que ama a Dios y aborrece a sus hermanos, ¿se hace qué? Mentiroso. ¿Cómo puede ser que tú ames a alguien que no ves y aborreces a alguien que ves? No encaja. Entonces, el texto áureo dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro. Entonces, o sea, en pocas palabras, yo tengo que amarlos a ustedes con corazón puro, extrañándolos, que cuando no los veo un día en el servicio, yo me preocupo, lo extraño, pero tengo que extrañarlo ¿de qué? De un corazón puro. Amén. Entonces, dice la enseñanza de la clase, dice, la palabra identifica a los cristianos como hijos obedientes, por tanto, oiga bien hermano, oiga bien, mire la enseñanza. O sea, Dios está queriendo formar una iglesia no para que solo haga la pantalla, sino para llevarla al cielo. Amén. Ese es el único objetivo de la iglesia. El objetivo de la iglesia es tener una iglesia que sea dirigida
guiada por el Espíritu Santo para preparar a la iglesia y llevarla a ¿dónde? Al cielo. Ese es el único propósito. Amén. Entonces la enseñanza dice, la palabra identifica a los cristianos como hijos obedientes, por tanto, los santos no deben conformarse al mundo, sino vivir santamente para Dios. O sea, nosotros no podemos vivir a las costumbres o a la vida de ¿qué? De este mundo. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, el apóstol Pedrito. Quiero hablar un poco de la historia de Pedro. La Biblia dice que Pedro era un hombre que no tenía mucha fama, un hombre que no tenía mucha letra, un hombre que tal vez era de lo más alejado de la sociedad. Aleluya. Es que miren, hermano, yo no sé, por eso es que nosotros tenemos que aprender de la palabra del Señor. Y ahí hay ejemplos en la palabra del Señor, hay historias, hay cosas que Dios hace. ¿A quién? Al ser humano, a su creación, a hombres que Él los llama, los prepara, mujeres que Él los llama y los prepara. Entonces, esas enseñanzas están para nosotros para aprender de ella. Ahora, ¿quién era Pedro antes de conocer al Señor? Ahora, ¿quiénes éramos nosotros antes de conocer al Señor? La Biblia dice que Pedro era un hombre que, oiga bien, en el tiempo donde estamos viviendo nosotros, para nosotros, ¿qué es un hombre pescador? Un hombre que pase en el mar o en el río, en la quebrada, donde sea pescando. ¿Qué es una persona pescadora para nosotros en los tiempos de hoy? ¿Qué es una persona de esa? Un hombre de campo, sin letra. Un hombre de campo, un hombre que se alimenta del poquito de pescado que agarra, si es que agarra. Un hombre que no tiene por lo único. Imagínense usted, que lo único que él sabe es pescar. Ahora, en los tiempos de Jesús, la pesca era muy famosa. Amén. Era muy famosa. O sea, en aquel tiempo el pescado era algo que había en abundancia, había algo que se promovía. Entonces, el apóstol Pedro, o sea, don Pedro, antes de conocer al Señor, era que un pescador, una persona sencilla, una persona humilde, pero sí tenía algo, Pedro. ¿Quién me puede ayudar a mí en eso? Tenía algo, Pedro. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién era Pedro? Estamos hablando antes de conocer al Señor. Y ese algo que nosotros tenemos, Dios lo ve. Y dice, de todo lo que tiene este hombre, de todo lo que tiene esta mujer, tal vez la sociedad lo ve que es malo, pero yo veo algo bueno en él. ¿Y me podrían ayudar qué era lo bueno que tenía Pedro? Colérico, compulsivo. Ok, ¿cómo dice? ¿Colérico qué? Confusivo. Confusivo, ¿qué más? Pero tenía algo más específico y Dios usó eso para hacer lo que Dios hizo. ¿Ah? Curioso, ¿qué más? Carácter. Ok, ¿qué más? ¿Era un hombre qué? Entrometido. Entremetido, era un hombre, no me quiero equivocar, era un hombre impulsivo. Él siempre estaba adelante. Por eso que en aquella historia ¿se acuerda? Cuando... ok, se acuerda, ¿verdad? Porque él siempre era un hombre impulsivo, un hombre de ir adelante, un hombre de actuación, un hombre que la Biblia pues habla de él, que era un hombre muy explosivo, como dijo el hermano, era un hombre como un trueno, como un relámpago, que para hacer algo lo hacía. Entonces Dios vio eso, y por eso la Biblia ahora en el Señor lo llama como el hombre, el líder de los apóstoles. Ya en el Señor. Entonces, no importa de dónde nosotros salgamos, no importa de dónde Dios nos llama o los ha traído. Lo importante es que Dios vio algo en nosotros, que lo quiere usar para ¿qué? Para su gloria. Entonces, podemos ver que Pedro era un pescador, una persona atrevida, impulsivo, pero fue transformado por Cristo y fue uno de los apóstoles, uno de los líderes de los apóstoles. ¿Por qué era uno de los líderes de los apóstoles? Alguien que me dijo, ¿por qué usted cree que era un líder? ¿Por qué usted dijo amén cuando yo dije líder de los apóstoles? ¿Por qué?
Dice, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. O sea, nosotros tenemos que dejar todo que, todas nuestras ignorancias, todas nuestras malicias, todas nuestras costumbres que antes teníamos y que antes éramos. Y tenemos que ser diferentes. Sé santo porque el que te llamó es que santo. Y dice, nada más en algunas áreas o dice en todo. En todas las maneras de vivir. O sea que no podemos dejar una cosa o no podemos agarrar otra cosa y descuidar de la otra. Tenemos que siempre cuidarnos de todas, en todas las áreas. ¿Cuánto dice amén? Entonces, el apóstol Pedro les está hablando a la iglesia y le está diciendo que tenemos que dejar que, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos de quién, que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. O sea, en pocas palabras, antes de venir a nosotros al Señor, ¿qué éramos? ¿Usted cree que nosotros éramos inteligentes? Estamos ¿qué? Viviendo ¿qué? En nuestras ignorancias. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, ¿somos qué? Somos personas ¿qué? Amén, que ya no somos ignorantes, somos inteligentes. Dios nos ha dado la mente de Él para que nosotros pensemos y creamos y hagamos las cosas como Él demanda que las hagamos. Entonces, cuando la palabra dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Entonces, ahora, ¿en qué podemos nosotros conocer o entender o podemos identificar cuando una persona es santa? ¿En cuál es la identificación de una persona santa? Alguien que me ayude. Oiga, estuvimos leyendo, lo hemos leído, sé santo en toda vuestra manera de vivir, porque yo soy santo, porque Él es santo, también vosotros sois santos. Ahora, ¿cuál es la evidencia de una persona cuando es santo, cuando vive en esa santidad? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la prueba? Acuerde, hermano, que nosotros podemos decir muchas cosas, porque decir no cuesta, lo que cuesta es hacerlo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar a una persona que es santa? Alguien que me ayude. Una persona se aparta del pecado cuando anda apartado del mundo, de hacerlo mal. Ok. De vez en cuando. Todo el tiempo tiene que Todo el tiempo. estar apartado para únicamente para las cosas de Dios, para las cosas espirituales. Su manera de vivir. Ok. ¿Podrá ser partícipe de cosas que el mundo practica? No. ¿Puede estar dentro de ese grupo donde la gente está participando? ¿Por qué no, hermano? Porque que tiene la luz en las tinieblas, Ok, no tiene nada. ok. ¿Alguien más? Escuela bíblica, hermano. Es porque es alguien que es apartado para un servicio de Dios y Dios es santo. Amén. La pregunta fue, ¿podemos nosotros participar en las cosas que la sociedad o la gente hace? No. ¿Los podemos contaminar con lo que ellos practican? No. Ahora, ¿podemos estar Sí. en esos lugares Sí. con ellos? La El Biblia hermano dice, dijo no. Sí, La Biblia podemos dice, la Biblia dice de que podemos estar en el mundo, pero no podemos hacer las cosas que el mundo practica. Hay un texto que dice, ¿cómo dice un texto? ¿Se acuerda que hay un texto que dice? ¿Se acuerda? ¿Lo digo o se acuerda? Dígalo, bro. Ama al mundo, pero no las cosas. De tal manera, Dios amó a quién? El mundo. Al mundo. ¿Y quién es el mundo? Personas. Sí, Ahora, todos. ¿qué es lo que el mundo hace? Las cosas que Dios no le agrada. Sí podemos andar ahí, varón, pero no hacerlas. O sea, en pocas palabras, hermano, la enseñanza que Dios nos está dando, oiga bien, para que usted se identifique que usted es santo, tiene que andar ¿dónde? ¿Ah? En el mundo. Donde no hay qué, Luz. Donde no hay donde no hay luz, donde no hay qué, santidad, donde no hay personas que son santas. Ahora, o sea,
¿Ok? O sea, por eso en pocas palabras, en una ocasión, no sé, alguien me va a ayudar aquí en esto, o si se acuerda, pero lo debo con seguridad y certeza que la Biblia dice. En una ocasión Jesús enseñando le dijo, les digo a vosotros, hagan lo que ellos les enseñan, pero no practiquen lo que ellos hacen. Porque, hermano, es que mire, escuche esto. Nosotros estamos mal enseñados, hermano. Estamos mal enseñados. La Biblia dice, no practiques estas cosas. Estás en el mundo, pero no sos del mundo. Ajá, correcto. Ahora, cuando yo hago la pregunta, rápido el Espíritu Santo me ilumina y me dice, ahora, cuando tú vas a tu trabajo, ¿con qué gente estás? Sí. Gente del mundo. Escuchas, miras, pero ahora es el punto. Pero no tú lo compartes, tú haces lo que ellos hablan, tú hablas lo que ellos hacen, ¿o qué? Uno no lo practica. Evitar que escuchemos, jamás lo vamos a evitar. Evitar de ver, jamás lo vamos a evitar. Pero sí podemos evitar que lo que escuchamos y lo que vemos, No lo practiquemos. amén. Wow, aquí hay maestros, aquí hay maestras, aquí hay de todo en esta iglesia. Gloria sea a Dios, hermano, porque ahora estamos hoy nosotros, mañana están ustedes. Amén. Porque la hora del Señor es de qué? De avance. La iglesia del Señor no es de estancamiento, es de avance, crecimiento. Amén. Entonces, debemos ser santos como aquel que nos llamó. Amén. Perdón. Debemos ser santos como aquel que nos llamó es santo. La gracia divina nos ayuda a desechar los deseos pecaminosos. Oiga bien, la gracia divina nos ayuda ¿a qué? A desechar los deseos pecaminosos. Tenemos que llenarlos de ¿qué? De la gracia de Dios, y para buscar la gracia de Dios tenemos que ser obedientes a su palabra. Amén. En todas las maneras de vivir. Oiga bien, yo dije al principio, para los que no llegaron cuando lo dije, nosotros tenemos que ser santos donde quiera que estemos. Estemos en la iglesia, tengamos algún privilegio o lo que sea, tenemos que ser santos. Nuestro carácter tiene que ser uno. Nuestra imagen tiene que ser solo una. No pueden haber dos caras en un solo cuerpo, tiene que haber una. Entonces, debemos imitar el ejemplo de Cristo para ser santos como Él. Entonces, debemos de imitar a Jesús para ser santos como Él. Ahora, cuando el Señor vino a la tierra y nació, creció, ¿qué fue lo que Él enseñó en su vida de ese tiempo que anduvo caminando y enseñando, sanando, levantando, perdonando, resucitando? ¿Qué fue lo que Él enseñó? ¿Alguien que me ayude? El tema dice, la obediencia, un ingrediente del carácter santo. No podemos ser santos si no obedecemos. La obediencia es la que trae ser santo. Ahora, ¿qué fue lo que identificó a Jesús? ¿Y por qué tenemos que seguir el ejemplo de Él? ¿Qué fue lo que identificó a Jesús en su tiempo? El texto áureo dice, ya lo leímos, para los que estuvimos acá. ¿Qué fue lo que Jesucristo nos enseñó en ese tiempo que Él vino a la tierra a preparar y a enseñar, a instruir? ¿Ah? Obediencia, hermano, dígalo, obediencia. Él fue obediente a su Padre. Y la razón de que Él se hizo hombre es para enseñarnos a nosotros que como hombres podemos ser obedientes a nuestro Padre. Amén. Que como hombres podemos ser obedientes a nuestro Padre por medio de la palabra. Alguien que cuando tenga tiempo me busque Deuteronomio capítulo 11. Y cuando lo tenga me avisa. Entonces, dice el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solo de temporada, de tiempo, sino que en toda vuestra manera de vivir. O sea, que toda nuestra manera de vivir tiene que ser santa. No podemos dejar una, descuidar una, sino que todo tiene que ir a un solo paso. Amén. Entonces dice el 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo ¿qué? Tiempo, no solo por, como dije al principio, de vuestra
peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. O sea que nosotros teníamos una vana manera de vivir antes, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, ¿no bien?, de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, nosotros no somos cualquiera, como vuelvo a repetir, hermano, nosotros somos llamados y rescatados y lavados con la sangre de Cristo. La sangre que dice que fue ¿qué? Preciosa y sin mancha y sin contaminación. Amén. Entonces, tenemos que saber de que la única forma y la única manera que nosotros podemos ser santos es que nosotros hayamos sido lavados y perdonados ¿con quién? Con la sangre del Cordero. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la Biblia dice, me encanta un texto que dice, Colosenses dice, y exhibiéndolos públicamente, quitando el acta de nuestra culpa, los exhibió públicamente y muerte en la cruz. Para dejarle saber al enemigo que de él es el poder, la autoridad por los siglos de los siglos. Y aleluya. Gloria a Dios. Por eso el diablo no tiene parte con los hijos de Dios. Por eso el diablo no tiene parte ni suerte con los hijos de Dios. Nosotros somos los hijos lavados con la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo tiene poder sobre toda la potestad. Amén. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que declarar con cuello en alto que la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Por eso cuando usted sienta temor, sienta miedo, sienta cosas que están pasando en su apartamento, en su casa, usted tiene la autoridad de reprender y de orar y de ungir lo que tenga que orar y proclamar la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el ser hijo de Dios nos debe incentivar a vivir en el temor de Dios. El temor de Dios debe ser constante en la vida de sus hijos. El precio con el que fuimos rescatados debe incentivar una conducta santa. El precio con el que fuimos nosotros ¿qué? Rescatados, tiene que haber una conducta buena y bien agradable ante los ojos de Dios. Ahora, ¿cómo nos conducimos nosotros? ¿Cuál es nuestra conducta allá afuera? Amén. ¿Ah? ¿Cuál es nuestra conducta? Bueno, Dios. ¿Será buena o será mala? Solo usted y Dios lo sabe. Mire, imagínese usted, hermano, le voy a compartir algo a usted, para que usted nada más piense. Si a nosotros, oiga bien, un ejemplo, si a nosotros los pusieran a alguien que fuera a identificarlos a nosotros o a examinarlos donde nosotros nos movemos, donde nosotros trabajamos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Me entendieron? Me expliqué. Amén. Que Dios mandara a alguien al lugar donde nosotros nos movemos y que diga, mira, quiero hacerte una entrevista o quiero reunirlos a todos y quiero presentarte a Ramiro Hernández. ¿Quién es Ramiro Hernández? Dentro de este grupo de trabajadores que tú tienes. Siéntense todos aquí, yo quiero. Oiga, un ejemplo le estoy trayendo. ¿Amén? Un ejemplo, vengo de parte de Dios a hacer esta pregunta. ¿Cuál es la conducta de él? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Santo. ¿Se ha puesto a pensar? Yo sí. Yo sí me he puesto a pensar. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién va a hablar? ¿Ramiro o el grupo? El grupo. Entonces, hay dos cosas que el grupo puede hacer. ¿Alguien que me ayude? Hay dos cosas que el grupo puede hacer. ¿Alguien que me ayude? No me dejes solo. ¿Hablar positivo o hablar negativo? Ahora, ¿cuál es el informe que va a traer el que fue enviado? ¿Cuál es la conducta de Ramiro? O sea, ¿cuál es la respuesta que el enviado va a llevar al que lo envió? Le dice, por ejemplo, yo envío a alguien, mira, quiero que vayas a tal lugar a que preguntes quién es Ramiro. Hay aquel escucha lo que dijeron, uno positivo y otro negativo. El informe viene aquí al que lo envió. Ahora, ¿qué te dijeron de eso? Yo dije al principio, pueden decir dos cosas, positiva o negativa.
O pueden decir todo es positivo o todo es negativo. Entonces, él tiene que traer un informe al que lo envió, ¿verdad que sí? Entonces le van a ver qué te diga. La verdad. Ahora, ¿quién conoce a Ramiro? Dios. Dios. Estoy trayendo un ejemplo, hermano. Estoy trayendo un ejemplo para que usted pueda entender la función que tiene un hijo de Dios dentro y fuera. Amén. Que la gente pueda decir, este es diferente que el que está a su lado. Anda con 4 o 5 a su lado, pero él es diferente. Los que andan alrededor de él, veo que practican muchas cosas y hablan muchas cosas, pero él no. Aleluya. Él no, él es diferente. Entonces, si él es diferente, no por su mérito de él, sino ¿por qué? Porque la gracia de Dios y la palabra de Dios la obedece. Tenemos errores, muchos. Amén. Pero lo importante es que reconozcamos nuestros errores, humillémonos al Señor y seguir caminando. Amén. Aleluya. Amén. Porque los aferramos que pensamos que nosotros somos perfectos, que no cometemos errores. No, hermano. Bueno, Dios. Si nosotros fuéramos perfectos, ya estuviéramos en el cielo. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Una aclaración. Traje el ejemplo, hermano, para que usted pueda poder entender y identificar qué es lo que Dios nos está queriendo enseñar en esta mañana. Amén. La obediencia es un ingrediente del carácter santo. Nosotros no podemos ser desobedientes, tenemos que obedecer la palabra del Señor. ¿Alguien me encontró Deuteronomio capítulo 11 o no? Versículo 13. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra. Cuando usted le digan por ahí, oiga bien, escuche esto, escuche, porque a mí me lo han dicho y yo lo he escuchado. Cuando usted escuche ahí, oiga bien, cuando usted escuche por ahí que le diga, o porque el pastor te manda, o te obliga, o te dice, o como el hermano, el líder, te dice que... No, usted dígale, porque la palabra me dice a mí. Y yo no obedezco, sino la palabra. Amén. Ah, no, que el pastor aquí, que el pastor ahí. No. Que el pastor no te deja hacer esto, el pastor no te deja... No es la palabra. El pastor enseña, pero el que cambia y el que transforma a las personas, ¿quién es? Es Dios. Por eso nuestro trabajo es enseñar la palabra. Amén. Aleluya. El trabajo de nosotros es predicar la palabra. Y no solo predicar y enseñar, sino aplicarla a nuestras vidas. Amén. Dios me está diciendo a mí que tengo que ser obediente a su palabra. Obediente y amar a qué? A Dios y amar a qué? A nuestro qué? Prójimo. A nuestro prójimo. Extrañarlo de corazón puro. Amén. Aleluya. No un amor que fingido. De labios. De labios nada más. Sino tiene que haber que una compasión en el corazón de decir, no veo a fulano, lo extraño fraternalmente, de corazón, no te vi. Amén. Amén. Así es. Entonces, ahora, esto nada más lo sabe usted y Dios. Cuando tú haces esta cosita, entonces, por eso es que Dios lo pone en qué? En gracia. ¿Le encontraron? Amén. Léame entonces Deuteronomio capítulo 11, versículo 13. Escuchen lo que nos dice el Señor en esa Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Si obedecieres, ¿qué dice? ¿Así nomás o nada más de...? Cuidadosamente. Cuidadosamente. Para obedecer a Dios tenemos que tener cuidado. Porque dice, sé santo en todas las áreas y maneras de vivir. Entonces nosotros para obedecer a Dios tenemos que tener cuidado. Dice, y serví al Señor como obligado, como dice. ¿Cómo dice el texto? Tenemos que servir al Señor como obligadamente, porque los esfuerzan o porque los Con obligan. todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Tenemos que servir a quién, A al Dios. pastor o a Dios. A Dios. A Dios. Aleluya. Aleluya. Mire, hermano, la palabra es la palabra del Señor.
Claro que sí. Ahora, si usted agarra los textos que a usted le conviene y deja los que no, eso es problema suyo. Aleluya. Por conveniencia propia. Amén. Así es de que nosotros tenemos que servir al Señor de corazón, con voluntad propia, con anhelo, con deseo, no porque te obligue, porque las cosas obligadas no sirven, rinden, cansan y no agradan a Dios. Amén. Aleluya. Oiga bien, lo más importante es que no agradan a Dios. Amén. Amén. ¿Usted cree que cuando aquellos dos hombres llevaron ofrenda al Señor en el principio de la Biblia, ¿por qué le agradó uno más al otro? ¿Ah? ¿Por qué? Usted tal vez ha oído mucho de eso y tal vez han habido predicadores que lo han dicho tal vez de diferentes maneras, pero yo veo algo ahí en esa ofrenda. Porque lo que nosotros tenemos que hacer y darle al Señor tiene que ser ¿de qué? De corazón. Cuando aquella mujer dio aquella ofrenda, ¿cómo la dio esa mujer? De corazón. No la dio porque le sobraba, no le dio porque tenía, sino porque la dio de corazón. A Dios tenemos que servirle de corazón, de voluntad propia. Si usted Dios le ha dado un privilegio de desempeñarlo, desempeñelo bien para el Señor. Santo. ¿Alguna pregunta? Corrígeme si estoy mal. Estamos bien, hermano. Aleluya. Aleluya. Bueno, Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Porque hoy en día, hermano, hay personas, oiga bien, hay personas, llego al templo porque tengo un compromiso hoy. ¿Y qué pasó? Me toca cantar, me toca recoger ofrendas, me toca tener un especial, me toca dirigir, me toca enseñar, me toca predicar. Ahora, ¿y si no te toca nada de eso? No viene. Santo. Aleluya. Te da un break. Se da un break. Bendito Dios. Estos dicen, no me siguen porque en verdad me aman. Aleluya. ¿Sabes por qué tú me sigues? Por el milagro que hice, que alimenté a un montón de gente con solo unas cositas, pancitos y unos pescaditos, y como vieron que los alimenté, entonces me siguen. ¿Andan qué? Por interés. Por intereses propios. Si me dan parte, me congrego. Si no, no me congrego. Amén. Así es. Las partes no las del hombre, las partes las de Dios. Correcto. Las partes no las pedimos nosotros. ¡Aleluya! Las posiciones no las buscamos nosotros. Hello. Oiga bien, las posiciones no las buscamos nosotros. El que busca las posiciones y el lugar donde tú tienes que trabajar es Dios. Dependiendo que en la obediencia, ¿a quién? Dios. A Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Bendito Dios. Sirvámosle a Dios no por lo que vamos a obtener de Él, sino porque ya Él lo dio todo. Aleluya. 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 Dio su sangre, dio su vida por amor a nosotros. Con eso basta. Solamente eso es suficiente para adorar y glorificar el nombre del Señor. Amén. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo sé que tal vez usted no está de acuerdo conmigo, pero es la palabra del Señor. Amén. ¿Estamos bien? Bendito Dios. Por eso cuando Dios le dijo a Moisés, quiero que me edifiques ¿qué? Un tabernáculo y dile a mi pueblo que traigan esto, traigan lo otro. Y la Biblia dice que Moisés tuvo que ¿qué? Detener la gente. Porque la gente no paraba de traer. Ahora, la pregunta es, ¿Moisés tuvo que obligarlo? Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros como hombres de Dios obligamos a la gente? Ya destinado desde antes del fin de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe y nuestra esperanza tiene que ser ¿en quién? En Dios. Nuestra fe y nuestra esperanza no puede estar puesta en ninguna cosa, sino tiene que ser en Dios. Bueno, Dios. Hoy tengo, mañana no tengo, gloria a Dios.
Porque mi fe y mi esperanza está puesta en Dios. Así es, varón. Hay un cántico que dice, mira qué bueno es alabar a Dios cuando todas las cosas que van bien. Pero qué difícil es alabar a Dios cuando las cosas van mal. Yo no sé si a ustedes les es fácil, pero a mí se me hace difícil. ¿Verdad que sí? Es difícil. Adorar, tocar, cantar, dirigir cuando las cosas están mal. Amén. Entonces, y mire, el tema de la clase dice, la obediencia es un ingrediente de carácter santo, pero hay un texto clave de esta lectura. Y ahorita lo vamos a leer, que es el versículo 22. Miren lo que dice el versículo 22. Y esto tenemos que practicarlo mucho, hermano, pero tenemos que practicarlo de corazón. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, vuelve a inventar la obediencia, a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amados unos a otros, extrañablemente de corazón puro. La pregunta es, ¿usted extraña a alguien cuando no lo ve? No me conteste. ¿Usted ama al hermano de corazón puro? ¿O un amor fingido? No me responda, nada más. O sea, Dios nos está preguntando y nos está enseñando cómo nosotros tenemos que conducirnos, cómo nosotros tenemos que mostrar si somos santos. Ser santos porque Dios es santo. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿qué Dios nos dijo ayer? ¿Cómo tú puedes amar a Dios que no lo ves y a odiar a tu hermano que lo ves? Te haces un mentiroso, hipócrita. Aleluya. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tenemos que ser personas más. Oiga bien, hermano, oiga, escucha. Nosotros tenemos que ser personas más que cargar una Biblia. Nosotros tenemos que ser personas más que decir que soy creyente. Nosotros tenemos que ser personas de ser personas más que decir soy evangélico. Eso es fácil. Eso cualquiera lo puede decir y cualquiera lo puede hacer. Decir, de cargar la mejor Biblia, cargar la mejor ropa, cargar los mejores lociones, los mejores perfumes, los mejores zapatos, lo mejor, lo más caro. Amén. Pero la eficaz de todo es obedecer su palabra. Amén. Y para obedecer su palabra, usted tiene que presentar que usted es santo. Usted se asustó cuando yo traje este ejemplo, ¿verdad? ¿Qué dirá la gente donde usted se mueve? Si Dios mandara a un detective encubierto ahí a preguntarle al jefe o a los compañeros, mira, ven para acá, te voy a reunir. Y tú quédate afuera. Bueno, para ustedes. Mire, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué es fulano dentro de ustedes aquí? O sea, él no va a decir, fulano es aquí, no. Solo a preguntar, ¿qué es? ¿Cómo se conduce? ¿Quién es esta persona? Se preocuparon, ¿verdad? No tenemos que preocuparnos. No tenemos por qué preocuparnos. Lo que tenemos que hacer, si lo estamos haciendo mal, pues esta noche, esta tarde, salir diferente. Amén. Gloria a Dios. Porque si Dios trajo este ejemplo y trae esta enseñanza es porque Dios quiere que corregirnos. Como dije al principio, el objetivo de Dios es preparar un pueblo, una iglesia, ¿para qué? Para que nada más quede aquí, para llevar al cielo. Y para nosotros ir al cielo tenemos que ser santos. Porque Él es santo. Aclaro, no santo como el mundo lo llama, que es una imagen, no, eso no es ser santo. Aclaro, porque hay muchos santos de madera y de imagen. Ah, que santo fulano, no es de ese santo que la Biblia habla. Aleluya. Aclaración. Amén. No, porque yo me acuerdo de mi mamá, mis antepasados, el Santo Antonio, el San Antonio, el San Pedro, el San aquí. No se está refiriendo. Se está refiriendo a una vida, una nueva vida, un nuevo estilo de vida en el Señor. Amén. Que tú vivas en una vida santa, agradable a Dios. Amén, que donde quiera que tú andes, tú presentes que tú eres algo. La iglesia está llamada para impactar. ¿Impactar a quién? A la gente que no conoce a Dios. ¿Impactarla de qué? ¿De lo bueno o de lo malo? Hello. Lo bueno. Hello. Lo bueno.
Y que cuando usted pase, queden sus marcas atrás y la gente diga, aquí pasó fulano. Yo no sé cómo usted se siente, hermano, cuando usted escucha a alguien y dice, aquí pasó fulano, y cuando ese hombre pasó, esa mujer pasó, yo aprendí mucho de él. Pero solo pasó, ahora está en tal lugar. ¿Cómo usted se siente? Entonces, de eso ese es el punto y esa es la idea. Que cuando nosotros somos obedientes a Dios, las cosas son diferentes. Las cosas no son como el mundo las ve. Amén. Y terminamos diciendo el 23. Siendo, oiga bien, siendo renacido. Cuando la Biblia dice renacido, ¿a qué se está refiriendo? Una nueva criatura. Una nueva criatura, o sea que ya estábamos, ¿verdad? Nacidos, pero volvemos a qué? A renacer. Renacer de nuevo. ¿De renacer de nuevo de qué? ¿Renacer de nuevo de qué? ¿De físico o de qué? Dejar de ser el viejo hombre. Pero cuando dice renacer, ¿se está refiriendo a qué? ¿De físico o de qué? Y espiritual. Ah, por eso la escuela bíblica, por eso se llama escuela bíblica. Porque hay puntos que hay que aclararlos. Porque mucha gente piensa, incluso hay un hombre aquí, maestro de la ley, que no entendió ese texto. Y Jesús tuvo que explicarlo. Y como él lo hizo, nosotros estamos también autorizados a hacerlo. Cuando dice renacer, la pregunta fue, ¿a qué se está refiriendo? ¿Renacer de físico o de qué? Espiritual. Espiritual. Que nuestra mente tiene que ser ¿qué? ¿Qué tiene que ser? Renovada. En pocas palabras, antes tenía un pensamiento, ahora tiene que ser un pensamiento nuevo. Renovados en vuestros pensamientos, dice la Biblia. Amén. Amén. Porque ya hoy no puedo pensar como pensaba antes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguna pregunta, alguna aclaración? Dígame, hermano. ¿Una duda? Yo vi que él levantó la mano, ¿no? No levantó Sí, la porque aquí estamos, hermano, para contestar. Aquí tenemos al pastor que le puede contestar. mano. Estamos para aprender. Amén. Y aquí estamos para aprender. Gloria a Dios, aleluya. Aquí está el maestro de maestros que se llama el Espíritu Santo. Amén. Que no se le olvide. Amén. Nosotros nada más somos portavoces de Él. El que enseña y el que da la sabiduría se llama el Espíritu Santo. Por eso que tenemos que ser flexibles. Ahora, si usted tiene una duda, no se vaya con esa duda por pena. Me le estoy ofreciendo a decirle a usted que si tiene una pregunta, dígale. Si no se la contestamos hoy, se la contestamos mañana. Amén. Pero nos encargamos de poderle traer la respuesta. Aleluya, porque Dios nunca confunde a qué, a su iglesia y a su pueblo. Entonces dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, oiga bien, hermano, escuche, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. No hay otro fundamento, no hay otro ingrediente. Aleluya. Por eso es que la palabra recalca, dice, por la palabra de Dios que vive. Versículo 23, hermanos, yo pensé que usted iba a estar leyendo conmigo. Amén. Es cuando uno lee, cuando uno se alimenta. No solo es bueno escuchar, pero también es bueno leer. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya. A ese es el Dios que nosotros le servimos. No es un Dios hecho de madera. No es un Dios que Él vive y permanece para siempre. Dios vivo. Así es de que nosotros, como vuelvo a repetir, no somos cualquier persona. El que se mete con nosotros, ¡ay, Dios mío! Aleluya. Gloria a Dios. El rey David le hicieron una pregunta y le dijeron, ¿en manos de quién quieres caer? ¿En manos aquí de los sacerdotes, de los religiosos, en manos de Dios? ¿Y qué fue lo que el rey David escogió? Nosotros los hombres, hermanos, somos ¿qué? Injustos. Nosotros los hombres somos ¿qué? Sin misericordia. Nosotros los hombres vamos rapidito con el dedo. Pero no nos olvidamos que antes de nosotros señalar tenemos que quitar ese gran paletón en un lenguaje salvadoreño. La Biblia dice la viga.
pero un gran palencón que nosotros tenemos encima. Uy. ¿Sí? Nos olvida que cuando nosotros señalamos por alguna cosa, nosotros tenemos un montón. Bueno, Dios. Aunque me vea mal, hermano, no tengo problema. No tengo problema, ¿sabe por qué? Porque estoy seguro y tengo la certeza y la autoridad del Espíritu Santo es lo que yo hago. Amén. Sí, amén. Aleluya. Ya. Dios es bueno. Dios es bueno. Por eso es que yo siempre digo, hermano, que servir al Señor es más que servir al Señor. Ser creyente, ser evangelio, es bonito decirlo, pero qué duro es cuando en tu soledad tú le demuestres al diablo quién tú eres. Ante nadie está contigo, ante tus líderes no están, pero sí hay alguien que está contigo. Que viene del Espíritu Santo. Amén. Por eso la Biblia dice que lo que tú hagas en secreto, yo lo publicaré en público. Aleluya. Porque la Biblia dice, muchos son los llamados, pero de esos muchos hay poquitos que son escogidos. Y yo quiero ser de esos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Había un profeta que le decía un sobrenombre. Alguien que me ayude. Ahora entiendo por qué le llamaban así. Es que, hermano, mire. Escuche bien, hermano. Lo que Dios quiere enseñarnos, que no importa quién sea el que esté enseñando, sino que cuando nosotros enseñemos la palabra de Dios y apliquemos la palabra en nuestras vidas. Amén. Porque muchas veces somos prestos y rápidos para señalar. Pero antes que tú señales, señálate a ti mismo. Gloria a Dios. Bueno, Dios me dio este mensaje para que le hable al pueblo. Yo te doy el mensaje a ti primero. Para que tú te lo alimentes, tú te lo comas, lo saborees y después también dárselo al pueblo. Amén. ¿Alguna pregunta, hermano? Ya terminamos la clase. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? Te adoramos, Dios. ¿Estamos bien? ¿Seguro? ¿Seguro, hermano? Levante la mano los que están bien, los que no tienen ninguna duda. Y el que no me levante la mano, yo le voy a decir, ¿cuál es su duda, hermano? Levánteme la mano los que no tienen ninguna duda. Todos estamos bien. Tenemos que ser obedientes. Tenemos juego obedientes. Ahora, los que no levantaron la mano, ¿tienen alguna duda? ¿Una pregunta? Santo. Ahora, si usted no lo dice, pues yo salgo que es mi responsabilidad. Amén. Pero la Biblia tenemos que enseñarla tal como escrita está. Varón, Dígame. ¿quién es el? Usted dijo que le habían puesto un sobrenombre. Hermano, mire. Una de las cosas que yo he aprendido en la enseñanza, porque gracias a Dios le doy la gloria a Dios, hemos aprendido, Dios nos ha enseñado, y lo que aprendemos lo enseñamos. Porque lo que nosotros recibimos del parte del Señor no solo es para nosotros mismos, sino es también para bendición del pueblo. Amén. Y yo aprendí una cosa, que la enseñanza, la educación bíblica tiene que ser espontánea. Amén. Entonces cuando yo traigo estas cositas así para que la mente suya navegue. Entonces yo hice la pregunta, no para saber lo que usted sabe, sino para que usted navegue. Y se quede diciendo, quisiera saber lo que el hermano dijo. ¿Verdad? Quisiera saber, entonces el hermano quiere saber. Por ahí mencionaron ahí quién era, a qué profeta es que le llamaban sobrenombre de Dios. Al profeta Jeremías. Entonces, ahora entiendo por qué lo llamaban así. Porque en una ocasión dijo, oiga bien, quisiera detenerme y parar, ya no hablar más de Dios. Porque ahí vino un pueblo que es rebelde, un pueblo que no quería escuchar la voz. Pero después dijo, pero no puedo callar. Porque siento un fuego en mis huesos, aleluya, que no puedo callar. Entonces, cuando una persona de Dios, un hombre y una mujer de Dios, tiene ese fuego, no podemos callar. No podemos. Que aunque nos estén viendo mal, aunque no estén recibiendo la palabra, pero no podemos callar. Amén. Aleluya, porque Dios nos ha mandado a qué? A hablar su palabra.
Amén. Aleluya, así Así es. es de que habiendo, todo está claro, no habiendo preguntas, oramos y damos conclusión a esta clase bíblica. Amén. Y le invito para el próximo domingo con la clase número 14. Y quiero darle el tema ya para que usted vaya leyéndola. Que supuestamente todos tenemos el expositor. Y dice el tema para el próximo domingo, dice, la administración comienza, ay, 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 ay. Escuche lo que dice el tema de la próxima clase el domingo. La administración comienza en casa. Amén. Oramos, Padre, te adoramos.